Los hechos importantes en la historia de la humanidad, algunos hechos importantes que marcaron algo, un antes y un después en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el descubrimiento de la rueda, ¿no? Alguien un día dijo, podemos hacer algo que sea así redondo, y descubrieron la rueda. Y entonces descubrieron algo muy importante para poder movilizarse mejor. Un día alguien descubrió la penicilina. Y cuando descubrieron la penicilina, muchas personas se salvaron porque antes no existía algo que fuera tan bueno para ciertas enfermedades. Alguien un día descubrió que podía hacer que algo metálico produjera fuerza, energía, e inventaron un motor. Un día los hermanos Wright, creo que fueron, descubrieron que podían hacer volar un elemento más pesado que el aire, que era el sueño de un tal Ícaro, ¿no? Que se puso unas alas de cera y cuando el sol la derritió, se terminó Ícaro. Pero un día alguien descubrió que podía volar. Y hoy en día cruzamos el océano como si nada, o vamos de un lugar a otro como si nada en avión. La gente recorre miles de kilómetros en pocas horas en un tren bala, ¿no? Rápido, de alta velocidad. O sea, hay muchos inventos. Estaba viendo los microchips. Los microchips, o sea, por ejemplo, usted tiene un celular, ¿no es cierto? ¿Quién levanta un celular? Ese no, porque es mío, yo quería ofrendar acá. No, así no, vamos a, ojo que tenemos el ofrendero abierto para que si suena alguno, póngalo en silencio. Por ejemplo, contaban que el primer viaje que se hizo al espacio, ¿no es cierto? Un celular hoy en día tiene 100 o 200 veces más, no sé si estoy diciendo poco todavía, más tecnología que la primera nave espacial que viajó afuera de la atmósfera terrestre. Un celular tiene muchísima más tecnología. ¿Y esto por qué? Porque Dios le ha dado sabiduría al hombre para lograr cosas. La Biblia dice que los ojos de Dios velan por la ciencia, por el conocimiento. Es Dios el que le da al hombre el conocimiento de cosas. Es Dios el que le da sabiduría al hombre para inventar cosas, para descubrir cosas. Entonces, son hechos importantes que marcaron la historia de la humanidad. En lo que es histórico, se habla de un antes y un después de Cristo. Porque la humanidad habla de tantos años antes de Cristo o tanto después de Cristo. Porque hay un hecho fundamental, trascendente, totalmente importante y muy relevante para la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesucristo de María. Ese es uno de los hechos, el hecho más trascendente de la historia, no solamente para los cristianos, para los que conocemos a Cristo, sino para aquellos aún que no lo conocen, porque pueden llegar a conocerlo. Entonces, creo que es el hecho más trascendente de la historia. Pero hay otro hecho que va a ser trascendente, fundamental, en la historia de la humanidad, y que algunos lo van a malinterpretar, pasará desapercibido hasta cierto punto por algunos otros, pero que será totalmente relevante e importante para nosotros. Quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, donde vamos a ver algo sucedido ese día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 6.
Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, a Jesús le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La sazón es la ocasión, el tiempo oportuno, la coyuntura, un hecho trascendental. No les toca a ustedes saber ese tiempo, esa coyuntura de la historia, no importa. Pero versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Así que este fue también un hecho trascendente de la historia de la humanidad, porque a partir de ese día Jesús fue a tomar su lugar a la diestra del poder de Dios, en el trono, en el cielo. El lugar que él un día decidió dejar para venir a vivir como un ser humano igual a nosotros, pero sin pecado. Entonces, Jesús vuelve a ese lugar luego de haber ido hasta el Seol, como cantábamos en las canciones, cuando cantábamos de que él fue al Seol. ¿Se acuerda que usted cantó del Seol hoy? Bien, usted cantó del Seol, preste atención cuando canta. Él fue al Seol. Allí arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás el diablo. Y también fue a un lugar donde le dijo a los que esperaban la redención, yo he cumplido, yo he venido, yo he pagado el precio. Ahora ustedes van a ser llevados al paraíso. Entonces, Jesús ese día, estando con ellos, les dio la orden de ir y predicar el evangelio, de ser llenos del Espíritu Santo. Y les dijo... Y él fue arrebatado. Y mientras los discípulos estaban extasiados mirando eso, porque yo me imagino que si usted ve a una persona ascender sin nada, no con los aparatitos esos que largan aire, sino usted ve a alguien que se va para arriba, usted queda como ¿no es cierto? A usted se le cae la cara así y dice, ay, Dios mío, esto. Entonces, para sacarlos de ese estado de que estaban ellos, los ángeles se pusieron detrás de ellos y dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando ustedes al cielo? Este mismo Jesús que así se fue, así vendrá. O sea que él se fue y fue un hecho trascendente y él va a volver y va a ser un hecho trascendente. Él va a volver. Entonces, los ángeles hablaron no solamente sobre la ida de Jesús. Jesús mismo había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, que sea sepultado, que iba a resucitar al tercer día. Pero luego Jesús dice, muchachos, tranquilos, en la casa de mi Padre hay muchas casas y yo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Mira, hermano, estamos construyendo la iglesia de Pehuenco. Y usted no sabe lo que salen las cosas. Macri. O sea, usted no sabe lo que salen las cosas. Si usted está construyendo, usted sabe lo que salen las cosas. Pero el Señor fue a preparar casa para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, Él no tiene problema de materiales, no tiene problema del dólar, no pasa nada con Él. Él no tiene ningún problema. Y Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y dice,
Y si yo prepararé el lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Gloria a Dios. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Gloria a Dios. Así que Jesús también dijo que Él iba a volver. Que Él iba a volver por los suyos, por los que han sido marcados con el poder del Espíritu Santo, por aquellos que hemos nacido de nuevo, por los que hemos podido reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Tengo la oportunidad de hablar con alguien. Su padre estaba muy enfermo. Entonces, me dice, pastor, yo no sé cómo hacer. Toda mi familia está en contra. Acá no hay cristianos, no quieren saber nada con el Evangelio. Y digo, no te apresures, porque el Señor te va a dar el momento oportuno y las palabras justas para darle la palabra de amor, de salvación a tu padre, para que él pueda conocer el amor de Cristo. Así que unos días después me llama diciéndome, pastor, yo hice lo que usted me dijo. Primero le entregué a mi padre a Jesús. Lo puse en sus manos diciendo, Señor, vos sos el dueño de la vida de mi papá. Ella una mujer grande ya. Pero su padre, 89 años de edad, dice, yo en un momento dado pudieron tener una oportunidad para hablar. Y ella le dijo, papá, vos tenés que ordenar tus cosas. Vos tenés que ordenar tu vida. Vos tenés que ordenar tu corazón. Y dice, mi padre siempre fue una persona buena porque él nunca nos dijo que nos quería, pero nos demostraba que nos quería. Capaz que para mi cumpleaños no me regalaba nada, pero para cualquier día del año él venía con un regalo para los hijos. Y no era una persona de decir mucho, te amo, te quiero, levantarlos a upa, darles besos, pero a su manera era un hombre que les mostraba el amor a los hijos. Usted no lo haga, usted demuéstrele el amor a sus hijos, porque en usted está el amor de Cristo para dar, ¿eh? Entonces usted puede demostrarle el amor a sus hijos. Bien, entonces ella le predica el Evangelio, él cree, él le pide perdón. Pero ¿sabe una cosa? Se encontró con hermanos de él que hacía años que no se veían. Y entonces se dieron la mano, se dieron la mano y se pidieron perdón. Él les pidió perdón por las cosas que pudieran haber pasado, por haberse peleado durante años, estar separados. Ahora dígame la verdad, ¿a usted le gustaría llegar a ese momento y estar peleado con medio mundo y tener que pedirle perdón a ellos y decir, si es que el Señor le da tiempo, ¿no? Claro, porque ¿le gustaría? ¿Por qué no estará a cuentas con todos en el tiempo oportuno? No, que me venga a pedir perdón él. No, que me venga a pedir perdón ella. Ellos son los que me hicieron mal. Y usted está ahí con todo su dolor, con toda su ira, y la verdad no le sirve para nada. Va así, para tener una buena úlcera, seguramente, ¿no? Entonces, se pidieron perdón, se amigó con todos, y un día se fue. Y dice, pastor, yo sé
que mi papá se fue con el Señor. Tengo esa tranquilidad de que mi papá se fue con el Señor. Ahora le costó llegar a él, pero ella permaneció, perseveró hasta que pudo hablarle la verdad del Evangelio a su padre y pudo conocer el amor de Dios. Jesús dijo esto entonces, que Él iba a volver por los suyos. Los suyos son todos aquellos que hemos pasado bajo la sangre del Calvario y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Que hemos podido decirle un día a Dios, yo creo en vos. ¿Saben de qué les quería hablar cuando le conté este testimonio que es fresquito? Esto tiene 2 días. Del miedo a la muerte. Cuando hay personas que están atadas al miedo a la muerte porque no saben realmente si van a ser o no salvos. Pero aquel que está en Cristo, que tiene a Jesús en el corazón, sabe quién es el Señor, entonces ha dejado de lado el miedo a la muerte. Porque sabe que la muerte va a ser servidora para llevarlo a la presencia del Padre. ¿Entiende? Porque dice que ya no se enseñoreará más de ustedes el pecado. Y aún hay un momento en el cual dice Pablo, todo es vuestro. Todo es vuestro. Dice, la muerte y la vida. La muerte también es nuestra. ¿Saben por qué? Porque es servidora nuestra para llevarnos a la presencia de Dios. No es nuestra señora, Jesucristo es nuestro Señor. Gloria a Dios. Acá puede darle un aplauso al Señor porque Él nos va a guiar más allá de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que veamos un poquitito Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Ahí vamos a descubrir algo que el apóstol Pablo está diciendo con respecto a estos hermanos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Perdón, primero vamos a leer el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice el versículo 10, quiero leer en el contexto para que usted no pierda lo que después queremos leer, porque si no, usted no va a entender lo que viene después. Dice, capítulo 2, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la oísteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, ustedes entendieron que cuando recibieron nuestra palabra, no era una palabra nuestra, sino que era una palabra de Dios que les estaba enviando a través nuestro. Nosotros entendemos que la palabra que recibimos es palabra de Dios, no de Rubén. Es palabra de Dios. La palabra que llega a nuestro corazón es palabra de Dios. Y actúa, según dice aquí, poderosamente en nosotros. Ahora, escuche lo que dice a partir del capítulo 3. Porque había algún problema en que ellos no podían ir a verlos. Pablo y su gente no podía acercarse, no podía ir a Tesalónica para ver esa iglesia cómo estaba marchando. Mire lo que dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, 3:1, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Es decir, Pablo tenía necesidad de verlos, pero no podía. No podía llegar a ellos. Dice que Satanás los había estorbado para que no pudiesen llegar a los de Tesalónica. Y como ellos tenían necesidad de saber cómo ellos estaban, ¿será que la tarea que hicimos entre ellos fue provechosa? ¿Será que ellos pudieron entender el mensaje de Dios que nosotros les dejamos? ¿Será que ellos perseverarán en la fe todavía? Entonces dice, enviamos a Timoteo, enviamos a algún hermano más. Y cuando ellos nos contaron cómo ustedes estaban, para nosotros fue una alegría inmensa saber que ustedes permanecen en la fe. O sea, los tesalonicenses fueron personas que permanecieron en la fe. Y por ahí se habla de algunos que no eran de Tesalónica, pero que habían recibido también la palabra, eran de Berea. Y dice que eran más ilustres aún que estos, porque ellos escudriñaban en la Escritura a ver si era cierto lo que le decían, si era cierto lo que ellos estaban escuchando. ¿Entiende? O sea, no va a ser cosa que me esté vendiendo un buzón y yo lo esté queriendo comprar. Porque yo quiero escuchar la palabra de Dios, la palabra de verdad. Yo quiero recibir la verdadera palabra de Dios. Entonces, lo que estaba diciendo Pablo es que los de Berea ellos estaban prestando atención a lo que escuchaban. A ver, después lo vamos a leer. Quiero que veamos el Salmo 40. Salmo 40. Ahí vamos a encontrar una palabra que es profética de Jesús. Es una palabra verdaderamente importante de Jesús. Salmo 40, versículo 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que está diciendo el Salmo es una palabra profética de Jesús antes de venir a vivir en un cuerpo humano. Él está diciéndole al Padre, a mí hay algo que me agrada, es el hacer tu voluntad. Entonces, como no quisiste sacrificio, como no quisiste holocausto, yo digo, aquí vengo. Es decir, voy a ir a hacer lo que me estás pidiendo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo no voy a ir a pagar el precio de Génesis 3:15, aquella promesa que dijiste, que yo voy a aplastarle la cabeza a Satanás, aunque él me hiera el calcañar? Entonces Jesús viene. La pregunta que yo les hago es esta. Si Jesús cumplió cuando dijo voy a ir, la pregunta es si Jesús va a cumplir cuando dice voy a volver. Claro que va a cumplir. Nunca Jesús dejó a alguien colgado con sus promesas, mi hermano. Usted puede confiar completamente en el cuidado de Dios sobre su vida. Usted puede confiar y esperar en Dios la respuesta a sus oraciones, a sus peticiones. ¿Sabe una cosa? Cuando estuvimos allí en Uruguay, un profeta que vino de la frontera con Brasil me dijo, escucho tus oraciones llegar a la presencia de Dios. Padre, que tu gloria se manifieste en las reuniones, que tu presencia se manifieste, que tú hagas milagros, que tú hagas. Dice, yo no sé si son de ahora o si son de hace un tiempo, dice, pero yo las escucho llegar. Tus oraciones están allí en la presencia de Dios y van a volver. Aleluya. Y van a volver, y van a volver. Porque Dios es fiel. Entonces, si Jesús dijo que iba a venir,
la primera vez. Y estando aquí dijo, yo voy a volver. ¿Ustedes piensan que no va a cumplir? Él va a volver. Lo que pasa es que parece que la tecnología y las cosas que pasan y los tiempos en los que vivimos nos apartan de esto. Parece como que esto fuera un libro viejo. Parece como que esto fuera una historia que no va a ser así, tan así, che, va a ser tan así. Sí va a ser tan así. Sí va a ser tan así. Porque Jesús nunca mintió. Nunca mintió. Entonces Él va a venir a buscar por segunda vez a su iglesia. Él dice que nosotros nos tengamos por dignos de poder estar en pie delante de Dios aquel día. Que nos tengamos por dignos de poder estar en pie delante de Dios aquel día. Aquel día es el día en que todos seremos juzgados delante de la presencia de Dios. Y podamos estar en pie delante de su presencia. ¿Vieron cuando decía nadie vio a Dios y vivió? Y la mujer de Manoa, el padre de Sansón, le dijo, pero no seas tarambana, si Dios te hubiera querido matar, te hubieras muerto. ¿Cómo te va a decir que vas a tener un hijo? ¿Cómo voy a tener un hijo si vos te morís? Porque dice, no, yo vi a Dios, nos vamos a morir. Y ella habló con sabiduría en ese momento. Entonces, escuche, Dios cumple sus promesas y Él va a cumplir su promesa de venir a buscar a sus hijos. Amén. Él va a venir. Ahora, quiero que veamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. A partir del versículo 1 hasta el 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, otra vez. ¿Está conmigo ahí en la escritura? ¿Sí? Dice, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí había mala información. Jesús dijo, yo vengo pronto, ¿o no? Jesús dijo, yo vengo pronto. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, hay algunas cositas que todavía se tienen que dar para que llegue Jesús a buscar a su iglesia. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la, ¿qué cosa? Apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay un texto que yo lo voy a buscar, usted no lo busque, pero después si lo quiere leer en su casa, está en el libro de Daniel. Y dice, porque ahí habla de que Él se sienta en el trono de Dios y se hace adorar como Dios. Pero escuche, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula y contra el Dios con mayúscula de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Porque lo determinado se cumplirá. Dios ha establecido un plan. Dios ha establecido un tiempo. Dios ha establecido un día y una hora. Y ningún iluminado va a venir a decir qué día va a venir Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor se le antojase decir qué día va a venir, usted un ratito antes se arrepiente y se terminó la historia. La cosa es que usted marche, como dijo Milton Pope,
Nosotros, pastor, cuando oramos nos elevamos. Hermana, a mí no me preocupa cuánto usted se eleva cuando ora. Me preocupa que cuando baja camina derechito, dijo él. Entonces usted tiene que caminar derechito, suba o no suba. ¿Me entiende? Usted tiene que caminar derechito siempre, porque a la hora que usted no piensa, el Señor va a venir. Él va a venir y no va a faltar a ninguna de sus palabras. Y como dice aquí Daniel, todo lo que está determinado se cumplirá. La apostasía es básicamente rebelión contra un sistema establecido. Es deserción, es apartarse de la fe. La apostasía hace que las personas se distancien de doctrinas esenciales. Por ejemplo, negar la deidad de Jesucristo. Entonces, muchos consideran a Jesús un gran profeta o el profeta, ¿sí? Pero no lo consideran Dios. Y la Escritura dice que toda la deidad está en Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice la Escritura. Todo Dios está en Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero usted va a tener algunos que le ponen era un Dios. Entonces lo ponen con minúscula. Entonces niegan la deidad de Jesucristo. Apostasía es negar la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, no, yo me porté bien, yo hice bien. Yo soy una persona que no le hago mal a nadie. Yo voy a mi trabajo, cumplo, quiero a mi esposa, me porto bien. Entonces, negamos la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Nos parece que eso, no sé si será así. Y algunos niegan el poder de la sangre de Jesús para limpiar pecados. ¿Usted ha conocido personas que han sido libres de la droga? Claro que sí. Les conocemos de un día al otro, de un momento a otro. Por un toque del Espíritu Santo de Dios han sido libres. De cualquier tipo de vicio, de atadura, han sido libres. Porque Él es real, porque su poder es real. La cosa está en el perdón. Algunos niegan el poder de la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. ¿Sabe cuando usted lo está negando al poder de Dios y al poder de la sangre para limpiarlo de todo pecado? Cuando usted dice, no, yo esto que hice Dios no tiene perdón de Dios. Cuando usted dice eso, usted está negando el poder de la sangre de Jesucristo para limpiarlo de todo pecado. Usted tiene que creer en el poder de la sangre de Jesús para limpiar de todo pecado. Él fue el sacrificio perfecto para el Padre. El Padre cuando ve a Jesús morir en la cruz, en un momento dado en que Él tapa sus ojos porque él vuelve su mirada, no puede ver a su Hijo morir en la cruz del Calvario. Pero Él está cargando el precio de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, de nuestra maldad. Él está llevando todo sobre la cruz del Calvario. Y ahí el Señor, cuando muere, que entrega el Espíritu y que es resucitado por el poder del Espíritu Santo, entonces el Padre ve la obra completa. Entonces dice, yo ya no necesito más sacrificio de animales. Ya no necesito más sangre de machos, cabríos, de toros, de becerros, de ovejas, de corderos. Yo ya no necesito más. Cuando Jesús fue presentado en el templo, los padres presentaron unos palominos y unas tórtolas porque ellos eran pobres. Entonces presentaron lo que podían presentar para una ofrenda porque su hijo era presentado en el templo. Pero ahora Dios dice, ya no quiere más sacrificio, ya no necesito más sacrificio. Por eso cuando usted ha hecho sacrificios, como le he contado yo de ir con una motito, y ya le conté qué pasó conmigo, no se lo vuelvo a contar para no recordarlo. Eso es pecado, a lo cual uno tiene que pedirle perdón a Dios. ¿Me entiende? Si usted se va caminando a Luján, usted tiene que pedirle perdón a Dios porque es pecado.
Si usted le prende una velita a fulano de tal, usted tiene que pedirle perdón a Dios porque es pecado. Porque usted de esa manera no gana la misericordia de Dios. Usted recurre a la misericordia de Dios cuando usted dice: yo creo en el poder de la sangre de Jesús para limpiarme de todos estos pecados. Aleluya. La apostasía es negar entonces esto. La apostasía es repudiar la verdad y repudiar la fe. No, los milagros ya no suceden más. Cuando se murió el último de los apóstoles, se terminaron los milagros. Entonces, ¿a dónde queda Dios? Entonces, ¿a dónde queda Dios? Lo reducimos a Dios, a la historia de un apóstol. Se murió Juancito, que era el más viejito, en la isla de Patmos, chau. Quedamos huérfanos de todo. Y hay doctrinas que mantienen esto. ¿A dónde se apoyan para decirlo? Si Dios sigue sosteniendo con su mano el universo, el sol donde está, la luna, la tierra, todo donde está, Él sigue dando vida a todo. Mi hermano, yo trato de verlo a Dios en todas las cosas. El otro día le contaba a mi esposa o a mi hijo, iba a uno de mis hijos, iba viajando para el trabajo y escuchaba en radio lo que un periodista decía. Cuando hablamos de la ley de la siembra y de la cosecha, ¿recuerda usted? Cuando hablamos de la ley de la siembra y de la cosecha, usted siembra mucho y recoge mucho. Usted siembra poco y recoge poco. Bueno, mi esposa ahora tiene zapallo, pero para tirar para arriba. Porque sembró zapallo y agarra un tomate y lo pone ahí en la tierra y agarra todo va a parar a la tierra ahí en el fondo de casa. Está sembrando mucho para que haya mucho. Pero, ¿sabe qué escuché? Dice el periodista, literalmente este año se van a enterrar 12.000 millones de dólares en semillas. 12.000 millones de dólares en semillas. O sea, la de este campo, la del otro campo, la del otro campo, la de esta provincia, la de la otra provincia y la de todas las provincias. 12.000 millones de dólares. Y estábamos sacando una cuenta a grosso modo con mi hijo de lo que sale hoy en día una tonelada de trigo y sacando en cuenta se sembraban, ¿cuánto le dije? 12.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se va a recaudar? 4.400 millones de dólares. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre lo que se siembra y lo que se cosecha. Y sabe que yo pensaba, digo, Dios, y vos le das vida a cada uno de esos granos. Vos le das vida a cada uno de esos granos. Él está ahí abajo en la tierra poniendo su mano y haciendo que todo eso crezca para darnos de comer a nosotros. Y vamos a la panadería y compramos el pan y decimos, no salió tan rico el pan hoy, ¿eh? No salió tan rico. Ni nos preocupamos de todo lo que viene detrás de ese pan. Pero es así. La ley de la siembra y de la cosecha. Negamos la verdad. Eso es apostasía. Repudiar la verdad y repudiar la fe. Entonces, miren, lo que les decía, los de Berea escudriñaban las escrituras más que los de Tesalónica. Ellos escudriñaban la palabra de Dios para ver si era cierto lo que los apóstoles les decían. El apóstata no está ahí afuera. El apóstata está dentro de la iglesia. El que niega la fe está dentro de la iglesia. Es lamentable, pero es así. Así va a suceder. Pastor, ¿qué está diciendo? Claro, pero es así. ¿Sabe una cosa? Mire, yo le voy a contar algo. Yo estoy en el grupo de pastores de la confraternidad de Bahía Blanca. Y usted sabe que estos son tiempos políticos. Y hay pastores que apoyan a un grupo, hay pastores que apoyan a otro grupo, hay pastores que apoyan a otro grupo. Y resulta que se armó un cachengue en el chat. Que hubo algunos pastores que se fueron
Salió fulano de tal, salió mengano de tal. Y yo digo, esto no está bien. Porque más allá de que yo piense algo de alguna facción política, yo estoy sirviendo algo que es mucho mayor que la política. Nosotros como hombres de Dios estamos sirviendo algo más sublime que la política, si quieren decirle que la política es sublime. Estamos sirviendo al Dios que vive para siempre. Y eso no me puede distanciar de mi hermano. No me puede distanciar de mi hermano un político, una bandería política, no me puede distanciar de mi hermano. Usted es de tal facción, gloria a Dios. Yo soy de tal, gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque usted no depende de ellos, usted depende de Dios. Usted depende de Dios. Es así. Es como cuando alguno dice de que Boca de vez en cuando pierde con River. Bueno, yo el lunes tengo que ir a trabajar igual, digo. A mí no viene Andrada a tirarme unos pesos. O sea, ¿me entiende? No me puedo pelear con alguien por un equipo de fútbol, aunque mi corazón sea azul y oro. Claro, calles de oro, mar de cristal. Tiene que ver. Bien, pero entiéndame, el apóstata está dentro de la iglesia. No puede ser apóstata quien no está dentro de la iglesia. Entonces usted va a escuchar, por ejemplo, y ahora hablo de otras cosas, a pastores que hablan contra otros pastores en las redes sociales. Che, vos sabés que escuché que este pastor dijo que tal cosa, que el otro pastor, que no sé qué, que de acá, que de allá. Y yo digo, ¿no tienen temor de Dios? ¿No hay temor de Dios de hablar tan livianamente de alguien? ¿No hay temor de Dios en un pastor de hablar de otro pastor? ¿O en un apóstol de hablar de otro apóstol? ¿O en un pastor hablar de un apóstol? Mal, por supuesto. Y decirlo, cuanto más like tenga, mejor. Cuanto más gente me escuche, mejor. Yo no predico a los pastores, yo predico a Cristo. Estábamos en una radio con Marina y con Silvana. Y entonces hubo un desencuentro ahí con la gente de la radio y ¡trac!, me bajaron la persiana del programa. Entonces, porque alguien había hablado mal de los pastores. Y yo defendía a los pastores. Y digo, mira, la radio no es para predicar contra alguien. La radio es para predicar a Cristo. Si no, no está cumpliendo su función. Yo no tengo por qué agarrar la radio para hablar contra determinado pastor. Era porque dos hombres que no son pastores habían hablado mal de un pastor conocido, un evangelista conocido que venía aquí a Bahía Blanca a predicar. Y decía que todos los pastores que participasen en ese lugar estaban en pecado. Así fue. Entonces a nosotros nos bajaron la persiana. ¿Quién pagó el pato? Rubencito y Marina. Pero no importa, ya está. Pero yo digo, yo no tengo por qué aceptar eso, ni aceptar que alguien hable contra un pastor, ni contra un hermano. No puedo, no lo puedo aceptar, porque estoy permitiendo que corra eso, el chisme, y hace daño a la iglesia. Ahora, quiero que vea Segunda de Pedro conmigo, ya estamos terminando. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1,
Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Escuchó eso? Dice que no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Usted sabe que fueron tres, Pedro, Jacobo y Juan, al monte con Jesús. Y estando en ese lugar, Jesús se transfiguró delante de ellos y aparecieron Elías y Moisés con Jesús, hablando de la venida, de la vuelta de Jesús al cielo. Y ellos estaban ahí extasiados mirando eso. Tanto que Pedro dice, ¿querés que hagamos una enramadita acá, para una para vos, una para Moisés, otra para Elías? Yo me quedo acá, yo de acá no me muevo. Porque él estaba en la gloria de Dios. Estaba viendo la gloria de Dios. Y entonces, desde el cielo una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Óiganlo a él, escúchenlo a él. Pedro sabía de lo que estaba hablando cuando estaba hablando de la gloria de Dios, de lo que significa Dios, de lo que es Dios y de lo que cumple Dios su palabra. La transfiguración fue un adelanto de la gloria que va a venir para nosotros. Gloria a Dios. Gracias por tu amén, hermano Alfredo. Es un adelanto de la gloria de Dios que va a venir sobre nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús va a regresar? ¿Por qué Jesús va a regresar, mi hermano? Porque Él ama a los que lo esperan. Mire lo que dice, yo le voy a leer el texto. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, que ya no va a venir a morir por nuestras culpas, para salvar a los que le esperan. Él va a venir a buscar a los que le esperan, a los que le esperan. Usted hace planes. Hoy iremos allá, mañana iremos a aquel lado, pasado iremos a tal otro, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Y usted acuérdese de decir siempre, si el Señor quiere, lo vamos a hacer. Si el Señor quiere. Porque todos nuestros planes perecen de un momento al otro, o con la venida de Cristo, o con cuando nosotros nos fuimos con Él. ¿Entiende? Entonces usted siempre tenga presente que usted es de Cristo, y no lo diga como un latiguillo simplemente que dice, bueno, como cuando uno dice Dios te bendiga y usted no quiere bendecir a la persona. Claro, usted le dice Dios te bendiga, pero por dentro no lo diga como un latiguillo, dígalo de verdad. Entonces usted haga esto, ponga siempre a Dios dentro de sus planes. Ponga siempre a Dios dentro de sus planes. Jesús no vino, porque aquí dice la Escritura que va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y mire lo que dice ahí donde estaba en Segunda de Pedro. Cuando estaba ahí en Segunda de Pedro, dice el capítulo 3. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuántos años vivió usted? No importa.
puede tener muchos años, pero 1000 años para el Señor es como un día. Y por si fuera poco, dice, pero un día como 1000 años. Increíble, ¿no? Y dice, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde esto, hay un texto que dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos que están a su lado están ordenados para vida eterna y no saben que usted conoce la verdad? Insisto en lo que decía lo primero. ¿A cuántos le habló usted de Cristo últimamente? Esta semana que pasó, la semana anterior, ¿a cuántos le habló del amor de Dios? Esto tiene que ser parte diario de nuestro vivir, hermano. Porque hay gente, ¿sabe una cosa? Que si usted no le habla, el día que él llegue a presentarse delante de Dios, porque se va a presentar aunque no crea, dice, pero vos, a mí no me dijo nadie. ¿Cómo que no? Si vos trabajabas con Rubencito, Rubencito nunca me dijo nada. Yo lo veía que él insultaba a los compañeros de trabajo, que él se enojaba con todo el mundo, que 2 por 3 llegaba tarde, que se dormía, que qué sé yo. O sea, ¿me entiende? Nunca supe que él... ¿La verdad? Bueno, no te haga problema. Tu sangre va a ir sobre la cabeza de él. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos, mi amado, de mostrarle a los demás el amor de Cristo. Y sí, yo sé que mi conducta sirve más que mis palabras, pero decir, mi conducta tiene que condecir con mis palabras, tiene que ir parejo a mis palabras. Si yo le digo gloria a Dios todo el día y soy un desastre, ¿qué va a querer creer a alguien? Entonces, ¿por qué no vino Jesús? Porque Él tiene paciencia. Es decir, si me permite entresacar finito, ¿sabe por qué no vino Jesús? Porque la iglesia todavía no llegó a donde tiene que llegar. Esa es la realidad. La iglesia, nosotros, no hemos llegado donde teníamos que llegar. Porque estamos esperando no sé qué. No sé qué. Termino con este texto, Segunda de Timoteo, capítulo 4. Leemos el versículo 7 y el versículo 8, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Otra vez, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Mire, hay noticias que vienen de la tierra de Israel, donde dice que se va a construir el tercer templo y ahí se va a sentar el anticristo. No, pero todavía falta. Usted viva el día a día con el Señor, en comunión con el Señor, y esté preparado. Mientras tanto, háblele a todo el que pueda del amor de Cristo. Comparta la verdad de Dios con las personas que tiene a su alrededor, porque si usted no lo hace, usted no está haciendo bien, hermano. Permítame que le diga, usted no está haciendo bien.
¿Cuántas personas llevó a la iglesia Doña? 365 personas en un año, una por día, llevó a la iglesia. En promedio, no sé si tenían culto todos los días. No. Ajá, bien. Tendríamos que tener una, por lo menos así acá, ¿no? Así el resto nos seguimos como estamos y vamos bien, vamos creciendo. Pero la verdad, hermano, es parte nuestra, de nuestra tarea, nuestra tarea. Tenemos que hacerlo nosotros. Si yo no le hablo a la gente del amor de Dios, estoy haciendo mal. Y sabe que a veces me pregunto, a veces me pregunto por qué hay gente que está tan mal. Porque no comparte el amor de Dios con nadie. Vive para sí. Vive para sí y no comparte el amor de Dios con nadie. Entonces, está mal. Está mal que no lo hagamos, que no compartamos el amor de Dios, que no hablemos del amor de Dios. Está mal. Jesús vino para dar su vida en rescate por todos. Especialmente, dice, de los creyentes, para todos los que creen en Él. Y es nuestra responsabilidad hablar de su amor. Amén. Usted sepa que Jesús un día va a volver. Ahora, usted no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Usted ame la venida de Jesús, desee la venida de Jesús, pero la verdad es que la tarea es llevar a la salvación a todos los que más podamos. Dicen que cuando el Titanic se estaba hundiendo, había gente que le hablaba a las personas de Cristo: recibí a Jesús, dale, recibí a Jesús, dale. Me estoy muriendo, pero recibí a Jesús porque vos también te vas a morir. Y yo quiero que donde yo voy, que tengo la confianza de que voy a ir, vos también estés conmigo. Esa es la urgencia. Esa es la urgencia, hermano. Compartir con otros el amor de Dios. Amén. Vos que nos mirás por internet, te invitamos a nuestras reuniones. Allí va a aparecer el horario. Esperamos que sea para vos un tiempo propicio, que puedas llegar a este lugar a conocer el amor de Dios, que también haya alguien que te acerque a esta casa a escuchar su palabra. Aquí serás bienvenido con vos y toda tu familia a recibir palabra de Dios, a compartir un tiempo con nosotros en la presencia de Dios. Vamos a estar de pie, amados.